de datos personales, y por lo mismo la comunidad internacional ha establecido esta fecha en la cual los órganos grandes, los particulares y también aquellos titulares de la protección de los derechos personales tenemos que hacer un esfuerzo por difundir precisamente la cultura de la transparencia y la protección de los datos personales. En este rubro vemos de dónde surge estos datos personales o esta protección de los datos personales, y surge precisamente del derecho a la intimidad, que se caracteriza por la no intromisión de terceros en la vida privada de las personas, en la vida íntima de las personas. Es un derecho de carácter horizontal, puesto que no únicamente atañe a las autoridades, sino también atañe a la no intromisión de los particulares, que es precisamente el caso de los bancos. Y sin embargo, muchas veces vemos que desgraciadamente los bancos se intrometen, adquieren esta información sin nuestra autorización, y muchas veces no sabemos que podemos acudir a instancias federales como es el IFAI, o incluso al mismo banco, a oponer nuestros derechos, que se les conoce como derechos ARCO, donde son los derechos que tenemos para oponer precisamente a que se utilicen esos datos personales que por alguna circunstancia recabó ya sea el banco o alguna entidad pública, y que los tienen, pero no fueron recabados con esa finalidad, con la finalidad de estarlos pasando a otras personas y que nos estén llamando a ofrecer promociones en el mejor de los casos. Entonces, bueno, toda vez que tiene su origen en este derecho a la intimidad, que además es un derecho de carácter horizontal, puesto que somos tanto los particulares como el Estado los que tenemos que tutelar estos derechos, tienen también algunas características individuales que van a ser materia precisamente de la ponencia que vamos a ver el día de hoy, puesto que además con los avances de la tecnología se vuelve muy fácil el almacenar estos datos, el compartirlos, el pasarlos y el manejarlos. Entonces, por lo mismo, tenemos que estar a la vanguardia del derecho y hacer frente precisamente a toda esta problemática desde nuestras trincheras, ya sea como titulares de esos derechos, como sujetos obligados al resguardo de esos derechos o como organismos garantes. Luego, pues, los invito el día de hoy a que nos acompañen, a escuchar a estos dos ponentes, qué es lo que nos tienen que decir. Les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy y pues, que nos honren con esta ponencia. Entonces, vamos a cederles el uso de la palabra. Gracias. La maestra Lorena Higareda Magaña es licenciada en Derecho y maestra en Derecho de la Información por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asimismo, es alumna del doctorado interinstitucional en Derecho de la Universidad de Colima en la línea de investigación Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información. En dicho programa está realizando la investigación titulada El derecho a la protección de datos personales, las implicaciones de los buscadores de Internet en la configuración del derecho al olvido. Entre los reconocimientos que ha recibido, destaca el primer lugar en el 5º Premio Regional de Ensayo sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública en la línea de protección de datos personales, otorgado por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública Región Centro-Occidente. Además, ha impartido diversas ponencias, conferencias y talleres en México como en el extranjero. También cuenta con varias publicaciones especializadas en la materia de protección de datos personales. Se desempeñó como coordinadora de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el año 2012. Actualmente es profesora invitada del posgrado del Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con la conferencia Aspectos básicos de la protección de datos personales en México es con la que tendrá su participación. Maestra, el micrófono y nuestra atención son suyos. Gracias, muy amable. Buenos días a todos. Y como decía el licenciado Macuset, también para mí es un gusto estar hoy aquí. Hace varios años estuve de aquel lado y bueno, también soy egresada de nuestra Facultad de Derecho. En principio quiero agradecer la invitación tan amable que me hizo el licenciado Macuset y de igual forma las finas atenciones del licenciado Baena. Bueno, pues sin más preámbulo, como ya lo adelantaba el licenciado Macuset, en el marco de esta nueva edición del aniversario de la protección de datos personales,
surgen varias interrogantes o las que nos tenemos que cuestionar hoy por hoy. Seguramente varios de nosotros o varios de ustedes han escuchado sobre esta cuestión del derecho al olvido. ¿Qué pasa con nuestra información personal que tenemos en Google? Y seguramente vieron que el 26 de enero, efectivamente hace 2 días, el IFAI por primera vez entabla un procedimiento de imposición de sanciones en contra de este motor de búsqueda, que abordaremos algunas particularidades más adelante. En principio, me gustaría, sobre todo para establecer por qué surge este derecho a la protección de datos personales, ante los fenómenos de las tecnologías de la información y la comunicación. Como ya lo adelantaba también el licenciado Macuset, el utilizar las tecnologías de la información, tanto las empresas, los entes gubernamentales, los particulares, implica que toda aquella información que nosotros capturemos es más fácil de recopilarla, ordenarla y compartirla. Entonces, en este sentido, este fenómeno jurídico, el derecho tenía que brindar una respuesta. Y esta respuesta se da, en principio, a través de una figura que se llama autodeterminación informativa, que surge en 1983 en Alemania, sobre todo en una sentencia en la que se empezaban a plantear cuestiones muy básicas como la siguiente. El Estado alemán hace un censo a su población, pero en ese censo, además de decir cuántos integrantes de la familia viven en determinado núcleo, les dice qué religión profesas, ahora sí que perteneces a algún club, tienes alguna afiliación política y, en fin, infinidad de datos, que los ciudadanos en esa época se empezaron a plantear. Bueno, ¿y por qué el Estado alemán requiere toda esta información sobre nuestras personas? Contemplando, si ustedes recuerdan, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ellos de una u otra manera les afectó, bueno, y ellos tendrán particularidades más que nosotros no podemos visualizar. Entonces, en este sentido, el asunto llega al Tribunal Constitucional de Alemania y se dice, bueno, sí, efectivamente tenemos una evolución actualmente de tecnologías de la información que no solo nos puede hacer tener acceso más rápido e incluso establecer una comunicación más sencilla entre las autoridades públicas, sino que puede ponerse en riesgo ¿qué de las personas? Bueno, la intimidad. Y para esto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Decía el Estado, bueno, pero también necesitamos saber quiénes son nuestros ciudadanos y qué hacen. Bueno, sí, efectivamente, pero para eso necesitas reglas al momento de solicitar estos datos. Y entre esas reglas surge esta figura de la autodeterminación informativa. Y esto, más adelante lo puntualizaré, es que quien tenga el control de los datos, una vez que el titular se los proporciona, nos permita acceder, rectificar o cancelar esa información que en un momento dado proporcionamos. A partir de ahí, el derecho a la protección de datos personales se configura ya con esta terminología. En este sentido, y para establecer solo una definición, podemos decir que el derecho a la protección de datos personales se establece en el momento mismo que el dato da respuesta a una consulta determinada o sirve a un fin o se utiliza para orientar la solución a un problema, se ha convertido en información. Esto es, cuando el dato o la documentación o como conjunto de datos, nombre, domicilio, etc., es sometido a un tratamiento o adecuación a un fin para obtener un resultado elaborado, se convierte en información. Esto quiere decir, para ponerlo de manera más simple, cuando alguien ya tiene en un registro nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestra fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, a qué nos dedicamos, tiene un perfil de qué hacemos, de qué somos. En este sentido, los antecedentes no los podemos dejar de lado, vale la pena un poco hacer una breve reseña, que es la cuestión precisamente del derecho a la intimidad, cómo se configura. Y el decir por qué el derecho a la protección de datos personales, que si bien tiene relación con el derecho a la intimidad, es un derecho diferente, por eso su reconocimiento autónomo. Y se reconoce, como ya se decía, con la característica de horizontal, pero con esta característica que pocos derechos tienen, un derecho activo, en el que en todo momento la persona titular de los datos tiene el control de qué hacer y qué no hacer con esa información. Y los antecedentes se remontan, fíjense ustedes, hasta de 1890. Hay muchas cuestiones que no son tan nuevas como nosotros quisiéramos. En este momento ya los adelantos tecnológicos
había personas que se sentían amenazadas, y todo surge a partir de un artículo que hacen dos jueces, que es Warren y Brandeis en Estados Unidos, y ellos se plantean, hubo una boda de la hija de uno de ellos, de Warren, y entonces en esa boda llegaron unos periodistas, tomaron fotos a ese momento íntimo y se divulgó en la prensa. Y ellos decían, bueno, este momento lo queríamos reservado para nuestras vidas, lo más íntimo de nuestra vida familiar. ¿Por qué salió en los medios? ¿Qué podemos hacer ante esa invasión, esa intromisión que sentimos en nuestro ámbito privado? Evidentemente se fue a la Corte de Justicia de Estados Unidos, el caso lo perdieron, pero bueno, a partir de estos planteamientos, estas inquietudes, lo que surge es el derecho a ser dejado solo. ¿Cómo en una sociedad tenemos el derecho a estar solos en el momento que nosotros lo deseamos y estamos haciendo actividades privadas? El por qué no nos pueden invadir, como ya lo decía el licenciado Macuse, con una llamada a las 7 de la mañana de los bancos. O otra llamada, bueno, ustedes recibirán más llamadas más que de una institución bancaria, pero todo ese tipo de cuestiones, si se fijan, en 1890 ya se estaban planteando esa inquietud de cómo podemos estar solos en nuestros actos privados. Y en eso era la intromisión de un lente. Ahora tenemos más intromisiones con las tecnologías de la información y comunicación. Y uno de ellos particularmente es Internet. Pero ¿cuántas cosas no compartimos en Internet? Yo les preguntaría, ¿quién de ustedes no utiliza una red social, un correo electrónico o no ha subido alguna información de ustedes a través de Internet, ¿no? Ya sea un blog, ya sea